¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. El podcast de yoga esencial que con mucha energía, mucha pasión por lo que hacemos, estamos compartiendo esta serie de entrevistas y de reflexiones acerca de distintas temáticas que tienen que ver con el crecimiento personal, la salud, el pensamiento positivo y muchas otras cosas más. Gerardo Pereira es mi nombre y en esta ocasión te traigo una entrevista que hice vía Zoom con el doctor en filosofía y también escritor Vicente Merlo. En esta entrevista Vicente nos habló acerca de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, una temática de mucho interés por varios de los escuchas de este podcast y de otras formas de comunicación, ya sea otros podcasts u otros programas radiales y demás. Mucho se habla de estas experiencias cercanas a la muerte por todo lo misterioso que rodea el tema. Por otra parte, Vicente acaba de publicar un libro que se llama Eres Inmortal y que trata en profundidad muchas de las cosas que vamos a ir conversando a lo largo de la entrevista que ya comenzamos a compartir. Gusto de charlar contigo, Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, lo mismo digo, un verdadero placer volver a conversar. ¿Cómo está Barcelona? Ya empezó la primavera, se nota todo florescente. Pues la verdad es que sí, ya están creciendo las flores, aunque últimamente, primero se adelantó la primavera y después ha habido unos 5 o 6 días de lluvia que ha trastocado algunos frutos que empezaban a salir ya, pero bueno, estamos ya entrando bien. Bueno, Vicente, curiosidades muchas. He visto últimamente que estás en una situación de trabajo que nos gustaría saber cuál es la inspiración, cuál es el motivo que moviliza a Vicente Merlo respecto de lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuál fue el factor de inspiración? Pues la historia comienza hace mucho tiempo, cuando varias personas a lo largo de los años me van contando sus experiencias cercanas a la muerte y en cada ocasión descubro que ha sido algo muy, muy importante para ellas, que les ha cambiado la vida y que además tiene un significado muy profundo, que ahí hay algo en juego importantísimo, nada menos que ver si todo termina con la muerte o hay algo de nosotros, alguien que permanezca consciente y que siga su camino. Y eso es lo que parecen indicar las ECM, como podemos llamar a las experiencias cercanas a la muerte. ¿Pudiste ver algún punto en común entre los relatos de estas personas? Claro, primero empecé a verlo en los relatos de las personas. Después pasó una segunda fase de estudio de los investigadores científicos que han analizado el fenómeno con estadísticas, acumulando muchos casos, intentando explicarlo, porque claro, una cosa es que un número importante de sujetos narre una experiencia y otra es conseguir dar una explicación científica de cómo es posible que eso ocurra. De hecho, me parece fascinante que las ECM hacen tambalearse el modelo del ser humano y de la realidad dominante en la ciencia. ¿Qué es lo que hace tambalear ese modelo? Pues el modelo que podemos llamar el paradigma materialista cientificista parte del presupuesto de que la conciencia y la mente, los pensamientos, dependen completamente del cerebro. Pues se considera que no son más que un epifenómeno, un producto del cerebro. Por tanto, que sin cerebro, sin actividad cerebral, no cabe hablar de conciencia, de pensamientos y de emociones. Pues bien, uno de los asuntos centrales es que cuando ha empezado a estudiarse más científicamente y a controlarse todas las variables, esto lo hizo muy bien Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés que consiguió poner de acuerdo a 10 hospitales de Holanda y cuando llegaba una urgencia grave o cuando iba a haber una operación de corazón, se estaba controlando metódicamente todas las variables y el tiempo en que ocurría cada cosa.
Pues resulta que justo cuando el electrocardiograma daba plano e inmediatamente después el electroencefalograma daba plano, es decir, que no había actividad cerebral, por tanto no debería existir actividad psíquica, justo en esos momentos, 4 minutos, 7 minutos, 10 minutos, no más, en los que estamos ante un caso de muerte clínica, porque son las dos variables, entre otras, más significativas para ver si una persona ha muerto, pues resulta que en ese momento, sin actividad cerebral, vivían las experiencias psicológicas más importantes de su vida. Digo psicológicas y anímicas espirituales, podremos decir, cuando analicemos un poco qué es lo que sucede, para quien no lo sepa, porque cada vez más gente está informándose, pero podemos ver el significado no solo psicológico, sino anímico, espiritual de esas experiencias. Vamos a entrar en eso. ¿Cuál es el significado anímico espiritual de esas experiencias? Pues fíjate, ya Raymond Moody, que es un poco el pionero de estos estudios, en 1975, o sea, hace medio siglo aproximadamente, ya estableció entre 12 y 15 pasos que solían vivir los sujetos que tenían una experiencia de este tipo. Déjame que yo lo resuma mucho en los 4 o 5 que me parecen más significativos para Perfecto. responder a la pregunta que tú dices. Lo primero que sucede es que las personas ven que salen de su cuerpo y ven su cuerpo a distancia, como desde una esquina de la habitación, de la mesa de operaciones, por ejemplo. Primer aspecto problemático. Esto para la ciencia no es posible. ¿Qué o quién va a salir del cuerpo si lo que somos se considera que es exclusivamente un cuerpo biológico que gracias al cerebro pueda tener pensamientos y emociones, aunque no entendamos muy bien qué es esto exactamente? Pero salir del cuerpo no. Este señor ha sufrido una disociación, dirá el paradigma científico, o está teniendo alucinaciones, que es la etiqueta que se solía poner a las ECM, pero esto que cuenta es imposible. Primer reto para el modelo cientificista. Segundo, una vez han salido del cuerpo y lo ven a distancia y ven y escuchan lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la mesa de operaciones, si ese es el caso, al cabo de un momento empiezan a encontrarse con familiares fallecidos que los reciben amorosamente en un clima de paz y de alegría extraordinario. Segundo punto, a ver, pero si la ciencia todavía no ha demostrado que exista algo después de la muerte, ¿cómo estas personas dicen que se encuentran a amigos, a familiares, a seres queridos que ya han fallecido? Y que además se abrazan, se reencuentran, le dan la bienvenida, intercambian telepáticamente, por supuesto, puesto que no hay palabras. Segundo reto, esto trastoca los dogmas o las creencias dominantes en ese modelo científico. Tercero, voy a destacar solo dos más. El tercero es el momento más deslumbrante, nunca mejor dicho, más brillante, el corazón de las ECM, es cuando después de pasar por una especie de túnel, cada uno lo describe con una metáfora, pero la más frecuente es la de un túnel, y al final del túnel se sienten magnéticamente atraídos por una luz que conforme se van acercando es algo vivo, es algo consciente. Por eso algunos hablan de un ser de luz, de un ser amoroso. Otros lo identifican con algún personaje espiritual en el que ellos tengan confianza, pero eso, la interpretación lo podemos dejar para un segundo momento. De momento vamos a decir que se sienten ante una presencia sagrada, ante una luz amorosa, que irradia un amor incondicional como aquí no solemos vivir. ¿Qué es esto? Para la ciencia esto tampoco tiene mucho sentido. Y la pregunta de qué puede ser eso, pues la dejamos pendiente. Para centrarme en un cuarto y último rasgo de las ECM, es lo que se conoce como
revisión de vida o recapitulación vital. Resulta que muchas veces en presencia de ese ser de luz amoroso, otras veces no necesariamente ante él, se produce una revisión en ocasiones de todo lo que he vivido en esta vida. En ocasiones se seleccionan algunos momentos significativos y la persona, atención a esto, no solo vuelve a ver lo sucedido, sino que vuelve a experimentarlo emocionalmente y mentalmente, y no solo tal como lo vivió él, sino lo que estaba sintiendo y pensando la persona con la que me relacionaba en esos momentos. Imaginemos una situación conflictiva en la que mi actitud hace que llegue a ser incluso cruel con la otra persona y le produzca ira, tristeza. La ira, la tristeza que vivió la otra persona debido a mi acción, la experimento yo en primera persona. Esto es fascinante. ¿Por qué? Porque yo diría que se insinúa aquí una especie de conciencia moral, no sé si es la palabra, ética, conciencia supraética, una comprensión profunda, anímica, desde el fondo de nuestro ser, de lo que he hecho correctamente y lo que he hecho incorrectamente. Como si comprendiera el karma y el dharma, por utilizar estas dos palabras indias del sánscrito, ¿no? Por tanto, esta retrospección vital transforma a las personas y después esta transformación se muestra como muy duradera. Si acaso más adelante podemos comentar un poco qué transformaciones se producen y qué alcance tiene todo ello. Recapitulando un poquito, cuando hablamos de la salida corporal, en el ejemplo que ponías de supuesta mesa de operaciones, cuando ocurre esto de la salida corporal, ¿la persona ya está fallecida? O esto es un fenómeno que ocurre con la persona aún en vida y durante el proceso que está la salida corporal sucede todo lo que acabas de describir? ¿Cuál es lo que se sabe al respecto de esto? Sí. Primero, me parece importante recordar que esta experiencia, que técnicamente se llama experiencia extracorpórea o proyección extracorporal, porque digamos mi yo profundo, mi identidad personal es la que está saliendo del cuerpo, esto no solo ocurre en las ECM, sino que ocurre en muchísimas ocasiones. Hay personas que a voluntad, deliberadamente, han aprendido a realizar esta acción de abandonar su cuerpo, vivir en aquellas otras dimensiones. Introducimos este término porque parece necesario para explicar muchas de las cosas que ocurren. Es como si estuviéramos en un universo, en un cosmos, que podemos llamar multidimensional, en el que hay muchas dimensiones y la mayoría estamos limitados a percibir la dimensión del mundo físico. Y de repente, cuando salgo del cuerpo, paso a otra dimensión. Esto en todas las tradiciones y sobre todo en muchas enseñanzas espirituales y esotéricas contemporáneas es bien conocido. Se habla del plano físico y el plano emocional o astral y el plano mental y el plano anímico. Entonces, hay incluso un instituto muy célebre, el Instituto Monroe. Robert Monroe creó un instituto en el que después de tener él este tipo de experiencias, organizaba sesiones en las que psicólogos, psiquiatras, toda persona interesada, aprendía a realizar esta acción de que su conciencia abandone el cuerpo y esté viajando, por eso a veces se habla de viaje astral, esté viajando por esas otras dimensiones. Y cabe decir también que probablemente en muchos de los sueños lo que está ocurriendo es algo parecido. Esto a muchas personas quizás puede extrañar todavía más, pero ¿y si resultase que por la noche mientras el cuerpo descansa también estamos saliendo del cuerpo y teniendo actividades en alguno de esos otros planos? Por tanto, no solo es un fenómeno que ataña a las ECM, sino que es bien conocido
Y hay muchas personas, no sé, pienso gente conocida, Annie Daniel Meroi Givaudan, a lo largo de sus más de 12 libros, nos han contado sus salidas extracorpóreas durante muchos años. Vicente Beltrán Anglada, un conocido escritor y esoterista catalán de Barcelona, también en algunos de sus libros ha explicado estas experiencias y hay muchas personas más. Por tanto, aquí nos encontramos con algo que vuelve a trastocar la imagen del ser humano que tiene la visión materialista, donde somos solo cuerpo. Somos esencialmente una conciencia, a mí me gusta decir un sujeto autoconsciente que está pasando por una experiencia humana y está expresándose a través de un cuerpo humano, pero es mucho más que su cuerpo. Ahora, cuando hablamos de estas salidas corporales durante el sueño, claramente no somos conscientes, ¿no? Si no recordamos la experiencia que transitamos, no estaríamos siendo conscientes. En este caso, de la salida extracorporal por este suceso, parecería ser una respuesta al hecho que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, algo me pasó importante, por ejemplo, algo relativo a la salud que genera que estoy al límite de la vida y genera todas estas opciones. Parecería ser esto por el relato que vos estás haciendo, ¿no? Y todo ese cúmulo de sucesos también pareciera que sucediera todo en un encadenado de hechos que el tiempo correría distinto del tiempo que nosotros utilizamos acá en este plano físico, ¿no? Efectivamente. Eh, yo creo que es fácil comprender que en cada una de las dimensiones el espacio y el tiempo funciona de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, algunos de los recuerdos de toda una vida que pueden contar muy detalladamente han ocurrido en 4 o 5 minutos. Y uno habría dicho que allí ha sucedido pues por lo menos 4 horas contemplando muchísimos actos de su vida. Hay quien dice que toda la vida pasa como si fuera una película y hay una comprensión profunda de todo ello. Por tanto, el tiempo, y yo diría que también el espacio, cambia por completo. Claro, y según se dice también por las poquitas cosas que yo sé al respecto, la persona cuando vuelve de esta experiencia vuelve con otra conciencia, ¿no? O sea, vuelve renovada en sí misma, vuelve a considerar que tiene una nueva oportunidad de hacer la vida. ¿Es posible esto? Totalmente. A mí me gusta decir que las experiencias cercanas a la muerte constituyen una verdadera experiencia mística. ¿Por qué? Porque es un descubrimiento de las dimensiones más profundas, espirituales de la humanidad. Es un descubrimiento, por una parte, de lo que podemos llamar ya sin reparos el alma, aunque sea una terminología tradicional que no es la que nos gusta a muchos, pero nos entendemos bien así. En Occidente, desde nuestro gran maestro del pensar, que fue Platón, el ser humano era un alma unida a un cuerpo. Esta eh, idea tan antigua es la que estaría demostrando los casos de ECM. Casos que la gente que no lo sepa ha de saber que no son 20 o 30, sino que hay cientos de miles de casos documentados en estos 50 años que se lleva estudiando muy meticulosamente, muy científicamente. Y estos casos, ¿vos considerás que pueden ser una especie de revelación para las personas que no hemos pasado por esta experiencia? Claro, antes decía que yo lo considero una verdadera experiencia mística. Ahora me gustaría decir que es también una experiencia iniciática, Ah, en un sentido profundo. Una experiencia iniciática se caracteriza porque eh, el impacto que produce en la conciencia es tan grande que se goza de una transformación existencial, vital, duradera. Y esto es justamente lo que ocurre. Es la iniciación, es el comienzo de una nueva vida. ¿Por qué una nueva vida? Porque a través de esa comprensión anímico-espiritual del sentido de las cosas, de lo que está bien y está mal,
aunque nunca hay un juicio, nunca hay un juicio crítico y condenatorio, ni cuando yo lo estoy viendo, aunque haya cometido burradas, ni si estoy en presencia de esa luz amorosa que decíamos. Hay una comprensión profunda, entiendo que lo he hecho mal, pero no se trata de ningún juez cruel, vengativo y castigador. Me va a permitir hacer las cosas mejor de lo que lo hacía antes. Pues bien, la transformación es tan profunda que muchísimas personas tienen que cambiar de profesión, porque la antigua profesión no encaja con sus nuevos valores. Bueno, llama mucho la atención cuando las estadísticas muestran que también muchos matrimonios, muchas parejas terminan separándose. ¿Por qué? Porque la transformación producida y los nuevos valores espirituales que comienzan a regir su vida son tan notables que si la otra persona no sigue el mismo ritmo, deja de tener sentido la relación. Es muy importante que en ocasiones, bastantes ocasiones, se produce el despertar de capacidades psicológicas, psíquicas, espirituales, como se quiera, que antes no tenía esa persona. Por ejemplo, hay quien despierta la clarividencia, la capacidad de ver el aura de las personas y de cualquier ser vivo, lo que se llama visión remota, que está muy estudiada científicamente en Estados Unidos y en Rusia sobre todo, y la gente no lo sabe. La gente no sabe que los ejércitos estadounidenses y rusos han estado utilizando la visión remota y la telepatía desde la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto hay psíquicos reconocidos incluso a nivel estatal. Y hace no mucho en Estados Unidos se permitió, se desclasificaron muchos documentos que hablaban de esto y están publicados. Lo que pasa es que aquí todavía no han llegado muchos, pero esta capacidad de ver, de clarividencia o de clariaudiencia o de visión remota, algunos de ellos las despiertan, como algunos despiertan la capacidad de sanar. Esto es muy curioso porque muchos sujetos han sido sanados de manera que quizás tradicionalmente diríamos milagrosa. Pienso en dos casos que son de los más célebres en la historia de las ECM. Uno es el de Ivan Alexander, que es un neurocirujano estadounidense, que compartía plenamente el paradigma que hemos llamado materialista, cientificista, y después de su experiencia se dio cuenta de que la ciencia actual no explicaba su propia experiencia ni la de los miles de casos que empezaba a conocer. Y escribió un libro precioso que recomiendo mucho. Después de describir su experiencia en La prueba del cielo, así llamó su primera obra, ha publicado lo que aquí se ha traducido como La conciencia infinita y muestra su investigación durante los 4 o 5 años siguientes intentando comprender su experiencia. Y por eso ha recurrido al lenguaje de la física cuántica, al lenguaje de las neurociencias más avanzadas y está ofreciendo una visión de las ECM fascinante. Es muy importante decir que estas transformaciones son duraderas. Se han hecho estudios longitudinales, quiere decir que se les hace entrevistas cada cierto tiempo para ver si es un fenómeno pasajero, les ha impactado mucho, pero a los 5 años ya no se acuerdan. ¿Qué va? En absoluto. Dura hasta el resto de los días que viven esas personas. Es inolvidable la experiencia. Es inefable, dicen todos ellos, no se puede explicar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque solo podemos comprender bien aquello que hemos vivido, aquello que hemos experimentado. Mientras que esta experiencia es tan radicalmente distinta como las experiencias místicas, como las experiencias iniciáticas, que no se puede explicar con los conceptos que habitualmente utilizamos. Pues bien, para ellos resulta inolvidable y la transformación positiva, el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia los animales, la empatía y el cuidado de los otros. Todo esto florece de una manera extraordinaria después de una ECM, en muchos casos. No lo edulcoremos demasiado y creamos que siempre, siempre, siempre es tan maravilloso, pero en la inmensa mayoría sí. Tengo una pregunta que tiene dos horizontes.
Primero, volviendo un poquito para atrás al relato de la luz cargada de amor incondicional, magnético, que está a la llegada del túnel donde la persona parece que entra en ese momento, ¿no? Eh, ¿Podríamos vincular ese fenómeno al contacto con una, llamémosle, con una conciencia divina? Y el otro horizonte de la pregunta, así te, digamos, expandís, Vicente, es para las personas que tienen una práctica de la meditación importante, ¿no? Que le dedican a la práctica de la técnica de meditación, saber si no te parece que hay un paralelismo entre las experiencias de un fenómeno y otro. Si bien en esencia son cosas distintas, la impresión que yo tengo es que se tocan en algún punto. Cuéntame qué opinas. Sin duda, sin ninguna duda. Se trata de una expansión de conciencia. La meditación, en el mejor de los casos, puede producir también distintos tipos de expansiones de conciencia. Eh, Respecto a lo primero, luego volveré a lo de las expansiones de conciencia y la meditación. Nos preguntábamos al comienzo, ¿qué es aquello, qué tipo de realidad es lo que algunos describen como luz amorosa, como un foco de luz radiante, como amor incondicional? Hay que decir que algunas personas lo identifican y están convencidas de que es un personaje espiritual importante en sus vidas. Hay algunos de ellos que dicen que reconocieron intuitivamente que estaban en presencia del Cristo. A mí aquí me gusta diferenciar entre experiencia e interpretación, Claro. porque se ha criticado mucho el que, bueno, claro, eso es porque son cristianos. Los budistas pues verán al Buda o al Bodhisattva Manjushri o a quien sea. Y los hindúes pues quizás ven a Krishna o a Durga o a quien sea, ¿no? Dos cosas. Una, yo creo que es posible que ante una experiencia nueva, desconocida, extraordinaria, uno quiera interpretarla y necesite interpretarla con los conceptos y las imágenes que tenga. Y otra, esto no elimina, desde mi punto de vista, la posibilidad de que estos seres, el Cristo, el Buda, los Bodhisattvas, Jesús, sean conciencias luminosas reales, entidades espirituales. Yo no negaría que quienes dicen que se han encontrado con el Cristo o con el Buda estén en lo cierto. De hecho, los místicos de las correspondientes tradiciones en ocasiones han dicho eso. Dentro del cristianismo encontramos místicos profundos que hablan de una cierta relación, comunicación, encuentro con el Cristo, y dentro del budismo es bien sabido. Incluso había una meditación determinada, el Buddha Smriti, que era para encontrar en los planos sutiles, en los elevados planos en los que se encontraría Siddhartha Gautama, el que alcanzó el estado de despierto de Buda, y algunos de ellos, cuando empezaron a salir los sutras de la perfección de la sabiduría, los Prajnaparamita Sutras, a primeros siglos de nuestra era, decían que era el propio Buda quien se los había revelado en una visión. Por tanto, lejos de mí negar que puedan realmente producirse estos encuentros que muchos místicos han reconocido, y ya no con estos avatares o personajes importantísimas, sino que muchos buscadores han descrito y confesado estar en contacto con sus maestros más o menos luminosos en los planos sutiles. Por tanto, para mí no negar ninguna de las dos cosas, que en ocasiones pueda interpretarse con las imágenes y los conceptos que uno tenga a su alcance una experiencia que es radicalmente nueva, y segundo, que podría ser el caso que uno puede encontrar no solo a familiares fallecidos, sino a grandes seres, conciencias luminosas, presencias sagradas, como tú decías.
Sí, además uno por estudiar determinada cosa, por simpatía o por afinidad, pienso, en voz alta, por simpatía, por ejemplo, estudiar a Krishna, el Gita, por ejemplo, ¿no? Mm. Parecería ser como que en ese momento lo que yo podría identificar sería justamente la conciencia de Krishna, ¿no? Por esa cuestión empática nada más. Pero en el fondo sería la misma esencia, una o la otra. Bueno, dos cosas. Una, justamente en la Bhagavad Gita, la visión que Arjuna tiene de Krishna sería una ilustración de esto que estamos diciendo. Y por otra parte, bueno, creo que nos llevaría a disquisiciones demasiado metafísicas el preguntarnos si todos estos grandes seres son el mismo o si, aunque la realidad última, la conciencia no dual, Advaita, por decirlo con esa célebre expresión del sánscrito, eh, haya principios, poderes, entidades diferenciadas y que la conciencia de Krishna sea una distinta de la conciencia de Cristo. La fuente, el padre, por decirlo en terminología cristiana, eh, para Brahman o el Purushottama, por decirlo en terminología hindú, sería la misma, sí. Y habría una unión, una comunión entre el Padre y el Hijo, entre el Purushottama y Krishna, pero quizás Krishna tiene su propia entidad y Buda tiene su propia entidad y el Cristo tiene su propia entidad y no necesariamente tienen por qué ser totalmente idénticos sin diferenciación. Hay una especie de unidad y multiplicidad, de diferenciación dentro de la unidad. Ese tema sería para otro podcast, ¿no? Sí, es tipo de Vedanta, ¿no? Dualista, dualista y Vishishtadvaita. Bueno, entonces vayamos a otra parte. Eh, ¿Considerás que mientras estemos vivos necesitamos tener una preparación para la muerte? Yo creo que es muy importante. Esto siempre se ha tenido presente. De hecho, aquí en Occidente se decía que la filosofía es una meditatio mortis, una meditación de la muerte, sobre la muerte. Pero es que vámonos al Tíbet y encontramos el célebre libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, que no solo es para leer al moribundo o cuando alguien ya ha realizado el tránsito, sino que puede verse también como un mapa de la conciencia, porque los estados de conciencia, volvemos a lo que tú decías, que se pueden experimentar al morir, ya sin cuerpo físico, son estados de conciencia que se pueden experimentar y vivir aquí con toda claridad durante nuestra vida encarnada. De hecho, yo diría que el mensaje central del budismo, en lo que debería traducirse como el libro de la liberación a través de la audición, el Bardo Todol, el objetivo es que en esta vida aprendamos a descubrir esa luz profunda, lo que el budismo llama la vacuidad luminosa o la luz clara. Eso sería nuestra propia naturaleza búdica. Lo importante es encontrarla aquí, vivirla aquí. Y eso es lo que permitirá que luego, después del tránsito, podamos reconocerla allí. Si no, si nos seguimos identificando con nuestro ego, con nuestra pequeña individualidad psicofísica, cuando lleguemos allí, el resplandor de la luz clara será tal que seremos incapaces de reconocer, de recordar que no es otra cosa que nuestra naturaleza íntima, búdica o crística. ¿Estarías de acuerdo con una afirmación que hacen algunos maestros importantes del yoga que dicen que todo el yoga de alguna forma es una preparación para una vida plena y una digna muerte? Totalmente, totalmente.
Me parece además una afirmación doble muy, muy importante. Y yo diría, la vida solo puede ser plena aquí si realmente vencemos el temor a la muerte y entonces estamos preparados. ¿Por qué? Porque en última instancia la verdadera muerte importante es la muerte del ego y no del cuerpo físico. Esa es la verdadera muerte. Cuando uno empieza a recordar vidas anteriores, se da cuenta que hemos muerto muchas veces. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no sabemos qué hay más allá porque nadie ha vuelto. ¿Cómo que no? Si hemos vuelto todos. Y además algunos nos han contado en detalle lo que ocurre. Pienso en la última parte del libro que he publicado hace poco, de Eres Inmortal, la dedico ya no a las ECM, sino a la cantidad de enseñanzas contemporáneas que hay, describiendo, en principio por conocimiento directo y no por especulación metafísica, las distintas posibilidades y las cantidades de actividades distintas que tenemos nuestra alma, nuestro yo íntimo, entre una vida y la siguiente. No solo hay un recordar y aprender lo que hemos vivido en una vida, sino que allí tenemos templos de sanación para sanar nuestros cuerpos sutiles. Existen aulas de sabiduría donde uno puede escuchar a grandes maestros. Existen todo tipo imaginable de actividades y después una preparación para la vuelta a una nueva vida. Por tanto, la plenitud en esta vida y la preparación para el morir serían como dos caras de una misma moneda. Así que como es en el otro plano, también es en este plano. Claro, es que la gente se sorprenderá cuando vea que nos llevamos enterito nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Lo único que falta es el cuerpo físico. Y como allí estamos, pasamos generalmente al plano astral, excepto la gente que puede pasar directamente a un plano superior, como el plano mental o anímico. Entonces, muchos, como se sienten tal y como eran en la vida, aunque no tengan cuerpo físico, se genera un cuerpo de luz, se produce una proyección de nuestros contenidos psicológicos y no saben que han muerto. Tiene que venir algún guía de la otra parte o de algunos de los que se dedican a acompañar a los que no se enteran de que se han muerto para decirles, hombre, despierta que ya no tienes cuerpo físico. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestros pensamientos en un primer momento siguen estando. Entonces nos los llevamos enteritos. Luego ya hay un proceso de purificación y demás, pero al comienzo somos como aquí. De ahí la importancia de realizar el trabajo aquí. Hay fases y aspectos del trabajo interior en busca de la autorrealización, de la plenitud que tú decías, solo el autorrealizado vive plenamente, que son necesarios llevarlos a cabo en esta vida, que no se pueden hacer allá. Por tanto, yo siempre me gusta decir que la gran lección de las ECM no es solo para lo que ocurrirá más allá, sino para lo que somos y podemos descubrir más acá, aquí. ¿Por qué le tememos a la muerte? Pues porque como nos han puesto ese velo ilusorio, esa malla vibratoria que nos impide ver las otras dimensiones, la ignorancia, como siempre, nos hace generar temor. Y entonces se desatan nuestros temores más profundos, a que no haya nada, a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque hemos olvidado lo que nuestro ser álmico, nuestro ser anímico sabe. Pero como no estamos en contacto con nuestra conciencia profunda, con lo que acabo de llamar nuestro ser álmico, no sabemos conscientemente cuando estamos encarnados todo lo que nuestra alma sí que sabe. Y por tanto, viene el temor, como casi siempre, a partir de la ignorancia. Y aunque no hayamos tenido una de estas experiencias cercanas a la muerte, el hecho de escuchar hablar de esto, a mí por lo menos me genera
la recordatoria de revalorar cada segundo de, de mi presencia en este plano, cada cosa que realizo, cada cosa que no realizo por alguna razón que podía haberla hecho, eh, cada cosa que tengo pensado hacer y que me anima esta conversación, así sabiendo que hay un final que en algún momento va a venir, no sé cuál es, de no dejar nada pendiente, ¿no? Es como que hablar de estas cosas es importante, significaría que una conversación como esta, por ejemplo, en un aula de educación tradicional, suponte de secundaria, por eso una conversación muy profunda, podría ser una punta de revalorar las cosas para que las personas podamos enfocarnos de otro modo en la vida. Claro, de hecho yo estoy convencido no solo de que es importante, sino que empieza a suceder. Esto nos lleva a la idea, que no es nuestro tema hoy, de que estamos terminando una era y comenzando otra era, otra época para la humanidad, que estamos terminando lo que algunos han llamado una noche oscura y estamos entrando en una era de luz, en una era del alma. Y por eso todas las cuestiones relacionadas con el alma, con el ser álmico que soy, están revelándose cada vez más. Si la gente supiera la cantidad de suscriptores que tienen, el número elevadísimo de canales de YouTube que se centran en estos temas, no se lo creería. ¿Por qué? Porque el interés se está despertando en la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte y otras muchas, la clariaudiencia, la clarividencia, la telepatía, la capacidad de canalizar, todo esto está llegando cada vez a más gente porque la nueva era, podríamos decir, nos está presionando con ese descenso de la luz desde el centro de la galaxia a una transformación interior. Todos. De alguna manera, quien nos une de alguna forma, ¿no? Sir Aurobindo lo decía también a su manera, ¿no? Con el descenso de la conciencia de Krishna. Claro, lo que Aurobindo llamaba la conciencia de Krishna, él la identificó en su terminología con la conciencia sobremental, overmental, que estaba ya muy cerca de la conciencia supramental. Y Krishna, como personaje distinto del Buda y del Cristo, tal como decíamos antes, digamos que fue el que encarnó esa conciencia sobremental. Y a partir de ahí sería posible encarnar una conciencia supramental. Efectivamente, Sri Aurobindo es uno de los mejores exponentes, de los mejores profetas que anuncian la llegada de una era mucho más luminosa. En su terminología, el descenso de lo supramental, efectivamente. Y yo creo, no recuerdo bien ahora, pero creo que Aurobindo tiene un libro de esta temática, un libro de reencarnación, ¿no? Sí, tiene un libro que aquí han traducido como, no sé si es Karma y Reencarnación o Reencarnación y Karma. Muy recomendable porque con la maestría que él tenía, experiencial, intelectual y artística, las tres cosas, como yogi, como pensador y como poeta, que las tres cosas era, pues sabe expresar muy bien y ofrecer una visión de la ley del karma y del fenómeno de la reencarnación como muy integral, que sería lo propio de su enfoque, ¿no? Muy comprensiva. Por ejemplo, siempre hemos considerado el karma como algo, una ley mecánica y si, de ojo por ojo, diente por diente. Si te está pasando esto malo es porque has hecho algo malo en una vida anterior. No, si Aurobindo dice, la ley del karma es una herramienta en manos de un amor y una sabiduría que está rigiendo toda la evolución. Entonces, claro, esto cambia la visión del karma. ¡Oh, qué mal karma tengo! Además, no todo lo malo que nos sucede es por karma, sino porque uno puede pedirse determinadas pruebas, en ocasiones pesadas, antes de encarnar, tanto para evolucionar el más como para colaborar en la evolución colectiva.
Por tanto, esta obrita de Sri Aurobindo, aunque no es de las más voluminosas ni de las más importantes, resulta muy significativa. Su contenido es muy profundo, es verdad. Vicente, contanos sobre tu libro de esta temática. El que me he atrevido a titular Eres inmortal, Ese mismo. pues yo diría, por no alargarme mucho, que hay tres grandes partes. En una primera, lo que hago es sobre todo recoger experiencias de las personas que lo han vivido, que creo que es el punto de partida, para que se vea la riqueza y la profundidad y la variedad de testimonios. Después hay una segunda parte que son los estudios científicos sobre ello. Y aquí, pues, hay que decir que hay cientos de científicos muy serios que llevan 20, 30, 40 años muy centrados en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Desde Raymond Moody, Bruce Grayson, Kenneth Ring, Michael Chabon, Pim van Lommel, verdaderos científicos potentes y que no solo se han dedicado a estudiar las ECM, sino que están ofreciendo un modelo capaz de explicarlo, como decía antes, poniendo en cuestión los principios de las neurociencias dominantes a través de lo que se llama la teoría del filtro, que muy brevemente consiste en decir, el cerebro no es el que produce la conciencia, sino que al contrario es un filtro, una válvula reductora que reduce, simplifica, minimiza la cantidad de información y de campos de conciencia que existen en la conciencia infinita. Y lo que ocurre en las ECM es que uno puede llegar a estar en contacto con esa conciencia infinita. Es fascinante que algunos dicen que no solo ha sido una experiencia de amor extraordinaria ante esa luz amorosa, es que han accedido a un conocimiento infinito, llegan a decir algunos, donde han comprendido en profundidad absolutamente todo, no solo mi propia vida, sino mi serie de vidas y encarnaciones pasadas. Y es más, la evolución del planeta, de todo el planeta Tierra. Es decir, todo esto en una visión que ni la ciencia ni la filosofía racionalista dominante es capaz de ofrecer. Por tanto, amor y sabiduría, las dos cosas se unen en ocasiones en alguna de estas experiencias. Y hay una tercera parte del libro que en realidad para quienes conocen las ECM sería la más original, que es lo que denomino enseñanzas contemporáneas acerca de lo que hay más allá. Por eso el subtítulo es ECM y un mapa del más allá. Y aquí lo que intento es no limitarme a un autor o a dos, que se puede pensar que es muy partidista y muy subjetivo, sino ver la cantidad de enfoques distintos que están describiendo con todo lujo de detalles lo que ocurre en el más allá. Tan distintos como desde gente que ha utilizado la hipnosis, el método hipnótico, para que la gente, a través de una regresión, recuerde ya no vidas anteriores, que esto es muy frecuente en toda la terapia de vidas anteriores, la terapia regresiva, sino justo todo lo que han vivido en el periodo entre una vida y otra. Recojo, por ejemplo, a gente muy conocida en estos ambientes como Michael Newton o como Dolores Cannon, pero recojo también porque coinciden con las ECM y con estos hipnoterapeutas, algunos esoteristas, entre comillas, porque el término no me gusta, desde Alice Bailey o Rudolf Steiner a Vicente Beltrán Anglada. Y recojo también algunos de las polémicas. La cuestión de las canalizaciones está muy de moda, pero es polémica también. Sin embargo, me atrevo a presentar hasta 3 canalizadores distintos que me merecen confianza y la precisión de la descripción de lo que ocurre y la coincidencia entre ellos resulta fascinante. Pues esta sería la tercera parte del libro que complementa, a mi entender, perfectamente lo que se ha dicho en las ECM. Bien, Vicente, pienso poner en los datos de la descripción de este episodio del podcast cómo conectarse contigo para que puedan comprarte el libro.
Y quiero agradecerte puntualmente por todo este tiempo que compartimos, esta charla, por todo lo que hemos compartido durante algún tiempo ya en otros ámbitos, con lo de Sri Aurobindo y otras cosas. También reconocer tu impulso a través de CISAUM, de la comunidad internacional eh, de Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, y todo lo que estás haciendo para difundir el pensamiento de justamente de Sri Aurobindo y Madre. Así que, de vuelta lo he dicho, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus experiencias y también por la buena energía y la buena disposición, como siempre, para compartir muy amablemente, muy simpáticamente. Es un gusto charlar contigo, como siempre, ¿eh? Pues muchas gracias, Gerardo. Para mí también ha sido un placer, lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Así pasó entonces esta conversación con Vicente Merlo, que espero haya sido de tu agrado, de tu interés, porque es muy nutritiva. Seguramente va a haber que pasarla más de una vez para tomar algunas notas y eventualmente conocer un poco más de la temática, porque capaz que conocemos a alguna persona que ha tenido alguna de estas experiencias o que te dice que alguno de los oyentes de esta edición no haya pasado por una de estas experiencias. Si conoces o si pasaste por ellas, escribinos un mail mágicosresultados@gmail.com y contanos a ver qué pasó con estas experiencias, si es que son tuyas, si es que son de alguien conocido o familiar o que fuere. Nos interesa de sobremanera interactuar con los oyentes y creo que esta conversación habilita a que podamos hacerlo. Acordate, mágicosresultados@gmail.com, o si no también nuestro teléfono directo con la producción del podcast, que es 099 18 21 77. Si estás en Uruguay, puede ser por llamada, o puede ser por WhatsApp o Telegram, o si estás por fuera del país, más 598 es la característica, y después 99 18 21 77. Cada vez estamos más cerca de la celebración del 10º Día Internacional del Yoga y esto va a traer mucha cosa. A partir del 17 de junio, entre el 17 y el 20, van a haber algunas actividades que son virtuales. Allí vía Zoom o en el canal de YouTube de la Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga van a haber algunas actividades que pueden ser prácticas, que pueden ser charlas relacionadas con la temática del yoga. El viernes 21, muchas escuelas van a abrir sus puertas para recibir a personas que quieran participar de una clase, de una meditación o de algún tipo de práctica que se vaya a realizar y que, bueno, es un muy lindo día para aprovechar y conocer las escuelas, conocer los profesores, conocer las prácticas. La celebración central va a estar el sábado 22 y domingo 23 en el Hotel Radisson, donde el sábado va a haber un conjunto de conferencias y algunas prácticas que están relacionadas con yoga y algo más. Y el domingo, la celebración central, el domingo 23, se van a hacer un montón de prácticas y algunas conferencias también, pero ya participando de otra forma. Ya es el día que más se practica, el 23, porque está la práctica del protocolo de Ayush, del protocolo del Ministerio de Salud de la India, que sugiere determinadas cosas. Así que un programa interesantísimo que se puede visitar y conocer en www.diadelyoga.ui. Es importante esta página porque allí tenés que inscribirte para participar y además vas a conocer las actividades en muchos departamentos. Este año la idea es Yoga País, por consiguiente en todos los departamentos van a haber actividades que está bueno conocerlas y allí en la página vas a poder buscar tu departamento y allí conocer qué actividad vas a poder desarrollar. Por otra parte, es imprescindible inscribirse, así que www.diadelyoga.ui es gratuito, podés inscribirte y además participar de los concursos y otras cosas que hay por allí. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden pasar por los datos de la descripción del podcast porque allí voy a dejar todo lo relativo a cómo contactarse con Vicente, como también todo esto del Día Internacional del Yoga. No te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube y también seguinos en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las cuales podés escuchar podcasts. Mágicos resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado, esperando que esto haya sido de utilidad y también de entretenimiento e información para ti. Me despido, fuerte abrazo y nos estamos encontrando en breve.